la valentía es cotidiana, no solamente son las acciones especiales, sino la valentía de garantizar tus valores, el valor de la honestidad, de la lealtad, del amor a la patria, del amor al prójimo. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Mañanera 360, conferencia de martes en Palacio Nacional. Hoy tocó reporte de seguridad. Destaca una reducción en los homicidios dolosos del 32% en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, en los 12 meses que ya van del gobierno de la presidenta, ya hay una reducción de 12% de los homicidios dolosos en todo el país. Una reducción histórica. Nunca se había visto que este delito disminuyera tanto en tan pocos meses. Ojalá, deseo de corazón, que en los próximos meses de la presidenta continúe esta tendencia a la baja para que en unos meses más hablemos de una realidad distinta en nuestro país. Sofía, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel, audiencia. Sí, es martes de muy buenas noticias, no solo estos resultados que se presentan en materia de seguridad, sino porque Arlín, así como los 6 connacionales que viajaban a bordo de la Global Summit Flotilla, por fin se encuentran libres. Están ahora ya en el puerto, ahí en Jordania, en la ciudad de Amán, y serán trasladados a nuestro país. Así es, se logra este operativo de forma segura. Se agradece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al embajador y todas las personas que estuvieron en las calles presionando para que fuera posible esta liberación. Aún así, continúa esta intensificación del genocidio que vive el pueblo palestino a 2 años de que iniciaron los ataques más intensos, pero seguimos dando cuenta, y así que quédese que le vamos a dar toda la información de cómo será el regreso de nuestra compañera, así como nuestros connacionales que dan esta bienvenida a nuestro país, y cómo va a ser pues también estos mensajes que expresarán pues al momento de su retorno. Así que para conocer más y sobre todo conocer todo lo que se habló en la mañanera, pues vamos mejor con Aurora. Aurora, ¿cómo estás? Compañeros, muy buenos días, Sofía, Miguel, muy buenos días a toda la audiencia de Mañanera 360. Y sí, mucha información desde Palacio Nacional el día de hoy. Viene el Gabinete de Seguridad pues a darnos este balance de lo que ha sido a todo este año, pues cómo vamos en esta materia, sobre todo de homicidios dolosos en nuestro país. Explican pues el Gabinete que a un año de septiembre del 2024 a septiembre del 2025 se han reducido 32% los homicidios dolosos. En lo que va de esta administración con la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido detenidas más de 34,600 personas por delitos de alto impacto. Un dato importante, compañeros, que pudimos ver a lo largo de este año en estas presentaciones o en estos análisis que hace el Gabinete de Seguridad, es que el delito de la extorsión aumentaba, no podía disminuir. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, a partir de este año, con esta administración, comenzó justamente una iniciativa para poder, o una estrategia para poder reducir el delito de la extorsión. El día de hoy dan a conocer que este delito pues ha empezado a disminuir, pero las denuncias han aumentado. Entonces, pues nos daban el día de hoy cuenta de cómo funciona y cómo ha funcionado esta línea 089, una línea que por supuesto aseguran ha funcionado. 74% de los delitos no han sido concretados, 74% de estas llamadas no han sido concretadas y solo el 10% lo han sido, lo cual es una muy buena noticia y nos dan cuenta el día de hoy de este tema. Se habla, por supuesto, de la estrategia de pues atención a las causas, de cómo este desarme, al desarme, cómo ha funcionado a lo largo de la estrategia y cómo, sobre todo, y algo que yo destacaría, que se ha mencionado mucho y que me parece que se ha visto, es la coordinación tanto entre instituciones como del gobierno federal hacia los estados de la República y viceversa. Hay una buena coordinación, hay una coordinación mucho más extensa, más explícita, que
ha funcionado. Eso es lo que dan cuenta también el día de hoy y algo que yo también pues destacaría. Por otro lado, compañeros, mencionarles que el día de hoy pues se habló acerca del homicidio de este sacerdote pues en nuestro país, en el estado de Guerrero. Decía el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que bueno, hasta el momento la hipótesis principal es que el autor de este homicidio podría haber sido su propio chofer. Así que bueno, hasta el momento pues siguen las investigaciones, pero no se ha confirmado nada. Ya se busca al chofer, que el día de hoy todavía se encuentra desaparecido, y lo están buscando, por supuesto, para poder continuar con las investigaciones y saber si esta es la línea correcta en pues hacia donde lleve este caso. Por otro lado, también se habló acerca de pues este tema de la UNAM, cómo han ido. Ayer se publicaba una foto en redes sociales donde había el tránsito de un camión de las fuerzas de las Fuerzas Armadas de nuestro país transitando por Ciudad Universitaria. El día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explica cuál es el tema. Asegura que fue un tema de pasar simplemente por Ciudad Universitaria, y descarta que haya algún tipo de injerencismo. Lo que sí explica es que más allá de la autonomía, pues está apoyando a la propia universidad con cualquier pues tema de seguridad que haya, más allá de la autonomía, que si bien se respeta. Explica que también hay una facilidad de con una llamada poder resolver cualquier tipo de denuncia que haya en la propia institución. Y por supuesto, pues ante estas amenazas que se han hecho públicas en contra de la institución, de la máxima casa de estudios, la presidenta aseguró que se sigue llamando. Por supuesto, también mencionarles, compañeros, que pues se ha abierto un programa y se está trabajando de la mano de la UNAM para poder pues tratar la atención mental de los jóvenes, poder hacer actividades que fomenten pues otro tipo de actividades, y que los jóvenes puedan seguir facilitando este tema de la cultura, la educación, y alejarse de un tema de drogas y de violencia. Estos son un poco de los temas que se dan a conocer esta mañana en Palacio Nacional, compañeros, y mucha información que acompaña al Gabinete de Seguridad del día de hoy, que seguramente ustedes desmenuzarán más adelante. Así será, Aurora. Platícanos, ¿cuál va a ser la pregunta de este día? Vamos a preguntarle a las y los mexicanos qué delito consideran que ha disminuido más, o cuáles. Vamos a ver qué nos dice la población, y si les parece, pagamos la cuenta más adelante. Muy bien, aquí damos cuenta. Ajonjolí de todos los moles. Hay buenas noticias. Esta mañana despertamos con un mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los integrantes mexicanos de la flotilla Zumut. Usted lo sabe, semanas atrás la flotilla fue interceptada por el ejército de Israel en aguas internacionales, aproximadamente a 70 millas náuticas de la Franja de Gaza. Los tripulantes de la flotilla, entre ellos nuestra compañera Arlín Medrano, fueron detenidos en aguas internacionales, lo que podría estar configurándose que fue una detención ilegal. Fueron transportados a territorio israelí, a un puerto, y de ahí a una cárcel de Israel. Estuvieron detenidos. Inmediatamente el gobierno mexicano inició las gestiones para repatriar a nuestros hermanas y hermanos mexicanos que emprendieron esta valiente misión de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y romper todos los cercos que tiene Israel. Sí, el marítimo, pero también el mediático. Y que la gente volteara a ver lo que está sucediendo, el genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza cometido por el ejército de Israel. Bien, hoy la buena noticia fue que la Cancillería puso este mensaje que usted va a ver en este momento en pantalla. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las 6 personas mexicanas que estaban detenidas, Sol González, Ernesto Ledesma, Arlín Medrano Guzmán,
Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, quienes participaron en la flotilla Global Summit como parte de una misión humanitaria en Gaza, salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México. Las y los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México. La Cancillería agradece el apoyo del gobierno de Jordania, ante el cual se realizan las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana a través de la Cancillería que los 6 mexicanos y mexicanas que participaron en la flotilla Summit con esta misión humanitaria a la Franja de Gaza ya están de regreso, camino de regreso a nuestro país. Ya no están en manos de autoridades de Israel. Están en el proceso de abordar los vuelos para regresar a nuestro país. Hay imágenes que han circulado de las y los mexicanos. Ahí las tienen en pantallas. Se ven caras sonrientes, todos vistiendo el mismo pants. Podría ser la ropa que les dieron autoridades de Israel o ya la ropa que les dio del cuerpo diplomático mexicano en aquellos países. La buena noticia es que los 6 mexicanos y mexicanas ya vienen de regreso a nuestro país. Se ven contentos, más contentos estamos nosotros. También hay información de que algunos de ellos ya se han podido comunicar con sus seres queridos en nuestro país, ya en llamadas telefónicas, con gran noticia, muy buena noticia despertamos esta mañana, Sofía. Así es, Miguel, importante este reconocimiento también a las autoridades mexicanas que han podido lograr este rescate de forma segura. Nuestra compañera Arlín Medrano, bueno, no ella particularmente, pero sino el equipo más bien, a partir de, pues estamos respaldando esta noticia y queremos agradecer a la Cancillería porque se mantuvo en contacto constante desde el primer momento. La primera embajada que llegó a Israel, a esa cárcel, a la de Ketziot, fue la embajada mexicana y de hecho los mexicanos eran de los pocos. Pero bueno, señala este comunicado, como informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, Arlín Medrano ya se encuentra en libertad junto con las y los demás integrantes mexicanos de la flotilla Global Summit tras haber sido detenidas en Israel durante una misión humanitaria rumbo a Gaza. Agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que acompañaron con su voz y su solidaridad estos días de incertidumbre y resistencia. Pero no todo ha terminado. Aún hay compañeras y compañeros de la flotilla que continúan secuestrados por Israel. Ahí los nombres, personas que son de Noruega, de Marruecos, de España. Mientras tanto, el genocidio contra el pueblo palestino se intensifica cada día. Reafirmamos nuestro compromiso con la causa que nos unió, romper el bloqueo, denunciar los crímenes de guerra del Estado de Israel y sostener la esperanza de un mundo más justo. ¡Viva Palestina libre! Ahí el comunicado de nuestra compañera Arlín Medrano, y conforme han sido liberados, pues los integrantes de la flotilla han dado declaraciones. Trascendió que el día de ayer la activista sueca Greta Thunberg, que también ya se encuentra afortunadamente libre después de haber estado en una prisión en Israel por participar en esta flotilla, dio unas palabras, Sofía. Así es, un muy importante mensaje. Ella descarta que la noticia sean los integrantes de la flotilla, sino la situación que vive Palestina, pues a 2 años de que se ha intensificado este genocidio del 7 de octubre, que empezaron estos ataques constantes a la población gazatí, pues ya hay más de 67,000 palestinos que han sido asesinados. Greta Thunberg en su mensaje pues denuncia las agresiones que se viven en los centros penitenciarios para la población palestina y también pues retoma esta lucha de la Global Summit, que ha sido por llevar ayuda humanitaria, por romper el asedio que vive en la población palestina y pues sobre todo por seguir denunciando los crímenes de guerra que se viven de lesa humanidad contra la población gazatí. Vamos a ver las palabras que da Greta Thunberg en este poderoso mensaje. But most importantly, we are not the story. Thousands of Palestinians are currently being held in Israeli dungeons without a trial, hundreds of which are children. Millions are living trapped under an illegal siege in an apartheid state and occupation, who are being systematically starved and bombed to pieces. Ahí el mensaje de la activista sueca Greta Thunberg, que sí encabezó la flotilla junto a otras personas. Quizás Greta es de las figuras más vistas de esta flotilla, pero también
Hay mexicanos, hay españoles, hay hermanos de Latinoamérica como Colombia, como Argentina, de más de 50 países. Hubo personas de más de 50 países en esta flotilla. Solo para señalar algunos datos, porque uno de los objetivos de la flotilla es dar visibilidad a lo que está ocurriendo en el conflicto Israel-Palestina. Podríamos hablar de los 2 años más recientes, pero solo hay que recordar que este conflicto tiene décadas. Exactamente. ¿Se imagina usted que en su casa, que tal vez fue la casa de sus padres, de sus abuelos, el lugar que usted tiene donde ha vivido su familia años, llegue a otro país extranjero y lo saque de forma violenta, asesine a integrantes de su familia, lo amedrente para que no regrese, se quede con su tierra, con lo que tiene usted, y además el pueblo que resiste se sigue quedando, sigue siendo hostigado por ese país? Es lo que ocurre en Cisjordania y sigue en Palestina desde hace décadas. Pero sí, es verdad que en los últimos 2 años este hostigamiento de Israel hacia los palestinos aumentó después de este ataque a un concierto dentro de Israel por parte del grupo Hamas. El hostigamiento de Israel aumentó hacia los palestinos. En los últimos 2 años, más de 67,000 palestinos han sido asesinados. 20,000 de ellos han sido niñas y niños, porque sí, Israel ha bombardeado hospitales, ha bombardeado campamentos de periodistas, ha bombardeado escuelas. Se estima que un niño muere cada hora en la Franja de Gaza. Así es, estos datos pues reflejan, ¿no?, esta barbarie que, como dices, no empezó solamente el 7 de octubre con este ataque, como esta respuesta al ataque de Hamas. Y también recordar que se condena ambos lados de esta historia, se condenan estos actos y se condenan. Así que pues también esta muerte de palestinos, esta muerte sobre todo a periodistas tratando de ocultar esta verdad, y sobre todo pues ahí teníamos en el gráfico, ¿no?, palestinos que permanecen detenidos en prisiones israelíes, que viven en condiciones graves, donde están siendo hacinados, donde ya lo decíamos el día de ayer, pues se mantienen pues refugiados en espacios pues con condiciones muy graves. 10,800 palestinos detenidos en prisiones israelíes. Yo creo que pues Arlín Medrano y los compañeros que viajaron en la flotilla mexicanos podrán dar cuenta también de esta serie de abusos que ha vivido el pueblo palestino a 2 años de que se intensificó este conflicto. Y detenidos en condiciones graves. También hay 459 personas que mueren a causa de la hambruna. También 300 periodistas y comunicadores asesinos. Comunicadores que buscan llevar la verdad de lo que ocurre en la Franja de Gaza, asesinados por el gobierno de Israel. Y bien lo decía Sofía, no se trata de que estar de un bando o del otro. Lo que es condenable es el abuso de poder. Exactamente. El sometimiento de un pueblo que trata de defenderse con palos, con piedras, y un ejército, una autoridad que ofrece presión no con palos, no con agresiones verbales, sino con balas, con misiles, con bombardeos. Eso es condenable, el abuso de poder y el hostigamiento hacia un pueblo. Así es. Que tiene décadas este conflicto. Bien, así la situación en la Franja de Gaza. La buena noticia es que los 6 mexicanos y mexicanas que forman parte de esta flotilla, que estuvieron navegando, atravesando el mar Mediterráneo para llegar a la Franja de Gaza, se encuentran bien, se encuentran a salvo, están en manos del cuerpo diplomático mexicano en Israel y en Jordania, y se encuentran ya camino de regreso a nuestro país. Como dice la presidenta, la valentía es cotidiana. La valentía es cotidiana. Vamos a lo que sigue. El plato fuerte. Sí hubo conferencia matutina y también con muy buenas noticias. Le entramos al plato fuerte en la Mañanera 360 porque hoy estuvo presente en Palacio Nacional el Gabinete de Seguridad. Por ahí vimos a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y al fiscal general de la República, Gertz Manero. Hoy se explicó cómo la disminución de los homicidios se debe a la consolidación de la estrategia de seguridad que viene desde el gobierno de López Obrador. 4 pilares de la estrategia, Sofi. Así es. El fortalecimiento de la Guardia Nacional,
el fortalecimiento de la inteligencia en temas de seguridad, inteligencia que permite detener a delincuentes sin disparar una sola arma. También el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones de seguridad, las policías de los municipios, las policías estatales, con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, fortalecer esa coordinación. Y sí, por supuesto, la atención a las causas. Y ojo, la atención a las causas es un pilar muy importante. Y la atención a las causas son los abrazos y no balazos que iniciaron durante el gobierno de López Obrador. Abrazos a los jóvenes. Abrazos me refiero a oportunidades de trabajo y estudio. Así explicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues imagínense, 27 homicidios menos diario. 32%, pero digamos, el número de 32% a lo mejor no es tan indicativo como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos. 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Entonces, una reducción muy significativa. Evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor. ¿Qué nos ha permitido, desde mi punto de vista, este avance? Uno, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Tanto el fortalecimiento de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, que hace o tiene un área de inteligencia e investigación, y su coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las leyes que impulsamos para poder tener mayores elementos de información, para poder ser coadyuvantes del Ministerio Público, sea estatal o federal. Es decir, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ayuda a construir las carpetas de investigación con información para su judicialización y la detención de presuntos delincuentes. Son 34,000 personas que han sido detenidas, que presuntamente son delincuentes o que cometieron algún delito. Entonces, eso ha sido muy importante. Y la otra, el fortalecimiento de la coordinación. Nosotros estamos pues con mayor coordinación con las fiscalías estatales y con las secretarías de seguridad. Entonces, tomamos la caída que ya venía, o la disminución que ya venía del sexenio anterior, porque en el sexenio anterior fue muy importante parar este crecimiento exponencial. El sexenio de Calderón y luego el de Peña baja un poco y después los últimos 3 años es un crecimiento exponencial. Y del 2019 al 3 años después, 21, se estabiliza y luego comienza a disminuir. Nosotros ya tomamos en una línea de disminución y logramos este 32%, pues con la estrategia de seguridad que hemos definido, que nos está dando resultados. A un año de haber iniciado la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad presentó el informe con cifras consolidadas hasta el 30 de septiembre del presente año. De septiembre del 2024 al septiembre del 2025, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó un 32%. Tan solo en el pasado mes de septiembre se redujo 27 homicidios dolosos diarios, menos que los que se registraron en septiembre del 2024. Destacar que en el último año 23 entidades federativas disminuyeron su promedio diario. Entre ellas predomina el Estado de México con una reducción de 43%, Guanajuato con 61%, 59% en Tabasco, Jalisco con 62%, Nuevo León 61% y Guerrero con 54%. En el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional se ha reducido un 46% del promedio diario desde 2018. Este es el promedio más bajo de delitos de alto impacto en los últimos 8 años. En el robo de vehículos del 2018 al 2025 se disminuyó 48% en promedio. En lo que va del año se han registrado 108.9 robos de vehículos diarios. En el robo a transportistas el promedio diario cayó un 55% en lo que va del 2025. La cifra se redujo un 13.8%.
También se presentaron los avances al combate al delito de extorsión, uno de los ejes prioritarios del gobierno de México ante la alza de casos en seguridad. Desde la implementación de la estrategia para la extorsión se han promediado 647 denuncias, lo que representa un 85% en el incremento de la denuncia al C89. Gracias a la estrategia, 74% de las llamadas han terminado en extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real. Esta estrategia ha permitido abrir carpetas de investigación de 1.986 denuncias por parte de la Fiscalía. Con un año de gobierno, el equipo liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch trabajan para asegurar la seguridad de las y los mexicanos y atender a los estados de mayor índice de inseguridad bajo la coordinación y colaboración de las 32 entidades federativas. Mañanera 360. Hay estos resultados de esta Estrategia Nacional de Seguridad que sigue fortaleciéndose, da resultados, al menos marca ya una ruta que marca esta tendencia positiva y una reducción importante en los delitos. Destacar pues esta reducción a delitos como el feminicidio, delitos como el secuestro, que tienen una reducción de hasta el 60%, muy importante. Y pues hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalla de cómo se ha dado esta detención de 34,690 personas a lo largo de este año, este primer año de gestión, también así como importantes decomisos de droga, importante esta estrategia también que se da en la frontera norte y pues la incautación de armas de fuego. Así es esta Estrategia Nacional de Seguridad que ya muestra buenas luces. Vamos a ver un poco de estos resultados. Hemos contado con visitas de gobernadores, con sus secretarios de seguridad de diferentes estados, para dar seguimiento a temas prioritarios de cada región y la implementación de la estrategia en su territorio. Con la implementación de esta Estrategia Nacional de Seguridad se han obtenido los siguientes resultados al 30 de septiembre. Han sido detenidas 34,000 personas por delitos de alto impacto, entre los que se encuentran operadores importantes de organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia en distintas entidades del país, relacionados con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas, armas, entre otros. Se han asegurado 17,200 armas de fuego, lo que se traduce en menos capacidad de fuerza para los grupos criminales y menos violencia en las calles. Se han asegurado 283 toneladas de droga, incluyendo más de 3 millones de pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 1,564 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 2 millones de litros y más de 400 toneladas de sustancias químicas. Esta es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Ya le estábamos platicando cómo se reporta una reducción del homicidio doloso del 32%. Pasaron de 86.9 homicidios a 59.5. Considero que siguen siendo muchos homicidios. Lo ideal es que no se cometiera ninguno. Es una tarea muy, muy complicada. Ojalá acabar con los homicidios fuera como mover un bote de basura. Quitar un bote de basura, deshacernos de ellos, pero los homicidios se debe a que la gente no tiene oportunidades y se dedica a actividades criminales. Se debe a la descomposición de las familias que por años, por décadas, los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono. No se preocuparon por la integración en la familia, por las oportunidades de empleo para los jefes de familia, por las oportunidades de estudio para los jóvenes. Es un tema muy complejo el tema de los homicidios dolosos, pero es un delito que refleja mucho la situación de inseguridad en el país. Que haya una disminución del 32% en el primer año de gobierno de la presidenta es algo muy significativo y que habla de que la estrategia está dando resultados. Bueno, hablamos del 32%, pero también hay otro dato que destaca. El septiembre de este año, el que acaba de pasar, ha sido el septiembre con menos homicidios en una década. Vamos a ver el reporte. Hemos observado una disminución sostenida en los homicidios dolosos, que en septiembre representa una reducción de 32% en el promedio diario de este delito. Esto significa 27 homicidios menos que en septiembre del 2024. Además, es el septiembre más bajo en homicidios en 10 años.
Siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llevaron a cabo reforzamientos operativos coordinados en los estados con mayor número de homicidios o incidencia delictiva. Esto incluyó un aumento en el estado de fuerza de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también células especializadas de analistas de inteligencia e investigadores, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y eficacia para identificar y detener a los principales generadores de violencia. En Guanajuato, las acciones realizadas han dado como resultado un descenso del 61% en homicidios con respecto a febrero del 2025, tras la detención de objetivos prioritarios con alta capacidad de generar violencia. Muchos de ellos han sido detenidos fuera del estado de Guanajuato también en días recientes. Y como parte de esta Estrategia Nacional de Seguridad, Miguel, pues también hay esta coordinación y mayor coordinación entre los diferentes autoridades de seguridad. Entre ellos, pues se ha logrado una detención importante de varios generadores de violencia que ha dado pie a una reducción de los índices de violencia en diversas entidades. Entre ellas destaca Guanajuato, que ha tenido una reducción de más del 60%, ya veíamos, importante, pero vamos a ver también otras detenciones que se han dado en este marco. En Baja California, el ejército detuvo a un conductor que transportaba 1.200 kilos de metanfetamina. Además fue detenido José Luis N., alias El Miki, generador de violencia y líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de precursores químicos y robo de vehículo, a quien la Guardia Nacional le aseguró también 1,000 pastillas de fentanilo. En Baja California Sur, fueron detenidos 5 integrantes del Cártel de Sinaloa a cargo de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, entre ellos Luis Alberto N., alias El Motorratón, identificado como objetivo prioritario y jefe de plaza. Se aseguraron 8 armas largas, cartuchos, aditamentos lanzagranadas, vehículos, etc. También queremos destacar un operativo realizado en la Alcaldía Iztapalapa, donde el Gabinete de Seguridad y autoridades del gobierno de la Ciudad de México detuvieron a Nelson Arturo N., identificado como uno de los principales operadores de la organización delictiva Tren de Aragua, a quien se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios, entre otros delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas. También fueron detenidos 2 de sus colaboradores. Estamos platicando cómo el abandono de gobiernos neoliberales a las familias mexicanas, sí, favoreció que incrementara la violencia en nuestro país, porque al abandonar a las familias, al no darles oportunidad de trabajo, de empleo, de estudio, oportunidades de crecimiento, pues hay descomposición de la sociedad, hay desintegración de las familias por la pérdida de valores. Ya no hay respeto, ya no hay tolerancia, ya no hay amor. Se perdieron muchos valores durante los gobiernos neoliberales por ese abandono, por darle la espalda al pueblo de México. También, donde había pocos valores, eran los cuerpos de seguridad. Así es. Recordemos que sí, las policías en gobiernos neoliberales se ocuparon para reprimir al pueblo de México. Muchas veces en la conferencia de Palacio Nacional se ha señalado que el actuar de las Fuerzas Armadas contra el pueblo de México durante los gobiernos neoliberales fue porque un civil ordenaba a las fuerzas de seguridad de nuestro país, al ejército mexicano. Se ha repetido muchas veces que durante los gobiernos de la transformación no se va a ocupar al ejército mexicano para reprimir al pueblo, como sí ocurrió, por ejemplo, en el 68. Hoy particularmente se habló de que los valores en las Fuerzas Armadas son muy sólidos y su misión es servir al pueblo de México. Se le preguntó de este tema. Vamos a ver cómo se mencionó. Bueno, los valores de nuestras Fuerzas Armadas son muy sólidos, muy sólidos. Y el general secretario y el almirante han trabajado mucho para esto, si ellos quieren comentar algo en este sentido. Yo, desde el día del aniversario de la Guardia Nacional y ahora en el día de la formación de la Armada de México, de la conmemoración de la formación de la Armada de México con el México independiente en 1821, hice una reflexión de lo que significa la valentía. A veces la valentía la vemos solamente en acciones específicas y particularmente en nuestras Fuerzas Armadas o en la Secretaría de Seguridad o incluso en la Fiscalía General de la República cuando enfrentan una situación particular de detención
de un generador de violencia o cuando reciben una agresión. Pues evidentemente ahí hay un ámbito de valentía muy importante. Y la reflexión que hice ese día, y lo hice también el día de la Guardia Nacional, es que la valentía es cotidiana, cotidiana. No solamente son las acciones especiales, sino la valentía de garantizar tus valores. El valor de la honestidad, de la lealtad, del amor a la patria, del amor al prójimo. Y para mí eso es sustantivo en lo que llamamos la cuarta transformación. No solamente en quien es parte de las Fuerzas Armadas, sino quien es un servidor público. La valentía tiene que ver con la afirmación permanente de servir al pueblo. Esa fue mi reflexión el sábado. El kiosco. Le entramos al kiosco y este tema se esperaba que se preguntara en la conferencia de este martes en Palacio Nacional. Estaba el tema en muchas agendas de los reporteros presentes esta mañana en la conferencia. Le preguntaron, aprovechando que estaba presente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le preguntaron por el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón, sacerdote de Guerrero. Primero esta semana se había reportado su desaparición. Poco después de que se reportó su desaparición, se encontró su cuerpo adentro de su vehículo. Hoy le preguntaron sobre este caso al secretario de Seguridad y habló acerca de una de las hipótesis, quizás la principal línea de investigación que tiene la Fiscalía del Estado de Guerrero, y señala que el autor material de este crimen podría ser su chofer. Se habla de que este homicidio se cometió dentro de su vehículo cuando el sacerdote se dirigía a ofrecer una misa en aquel estado. Vamos a ver el reporte. Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, todo indica, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona. El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos. ¿Su propio chofer es quien le dice? Es una de las hipótesis de la Fiscalía. Vamos a profundizar también con las autoridades locales. Como usted sabe, pues fue un delito muy lamentable en la zona y vamos a nosotros a apoyar en todo a la Fiscalía. Pero al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto. El secretario de Gobernación ha estado también en contacto desde el primer momento con la Iglesia Católica. En este martes de seguridad estuvo presente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dio cuenta de cómo se dieron las investigaciones y después su apresamiento de Hernán Bermúdez Requena, después su detención más bien, y cómo fueron estos. Dijo que inició esta carpeta cuando en Tabasco, por delitos de extorsiones a gasolineros, pues se presentó esta denuncia. A partir de esta denuncia y la investigación se procedió después a la orden de aprehensión y fue entonces cuando huye del país. Después, con las autoridades paraguayas, se concreta esta detención y pues es cuando ya regresa a nuestro país. Hoy señalan que mantiene esta orden de aprehensión a pesar de que Bermúdez Requena ha promovido un amparo en las últimas semanas. El fiscal Gertz Manero pues da voltereta a eso y dice que no será posible el amparo, pues ya no existe este amparo a la ley y esta defensa pues de estos grandes personas que pertenecían a grupos delictivos y que pues se escudaban en esta figura legal. Hoy vamos a ver cómo se detalló esto en la mañanera. Miren, este asunto, como ustedes saben, en 2024 se inició en Tabasco por una serie de delitos de extorsión a gasolineros. De ahí se derivó una investigación local que estableció la vinculación de este individuo y de las personas que trabajaban con él con delitos del fuero común. Cuando ellos obtuvieron las órdenes de aprehensión en el fuero común,
Le solicitaron a la Fiscalía General de la República su apoyo para hacer toda la verificación del lugar a donde hubiera huido esta persona que había salido del país. Se hizo un trabajo muy minucioso, se obtuvo la ficha roja, se pudo establecer con las autoridades de Paraguay la presencia de este individuo en ese lugar. Optaron por la expulsión de esta persona, lo regresamos a México, logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada. ¿De dónde se obtuvieron? De dos personas que trabajaban directamente con él. Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas. Con eso ya obtuvimos la orden de aprehensión federal, que está pendiente de cumplimiento, esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal. Vamos muy bien hasta ahorita. Esta persona se negó a declarar ante la autoridad local. Yo creo que va por muy buen camino. Se habló del caso de Hernán Bermúdez Requena y estamos hablando de cero impunidad. Si hay un funcionario público que está relacionado con el crimen organizado, se investiga y si hay pruebas, se procesa y paga ante la justicia lo que debe. Ya no es como antes, que los casos de corrupción, hasta que no salían en los medios de comunicación, se investigaban. Ahora los investiga el gobierno y luego ya salen en medios de comunicación. Y hablando de autoridades con presunta relación con el crimen organizado, se habló del caso Teuchitlán en Jalisco. Sí, ese rancho en aquel municipio jalisciense donde presuntamente se realizaron actividades por parte del crimen organizado. Supuestamente ahí eran reclutados jóvenes y eran entrenados para participar en actividades del crimen organizado, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación. Se preguntó cómo avanza este caso. Hoy el fiscal dio detalle de que hay 19 personas que están siendo procesadas por diversos delitos relacionados con este rancho en Teuchitlán. Entre los detenidos está el presidente municipal emesista de Teuchitlán. Y quiero mencionar que me he encontrado con gente de Jalisco que manda a saludar a todo el equipo de la 360 y me dice, es que hay no solamente el de Teuchitlán, hay muchos gobernadores emesistas, porque en Jalisco gobierna MC en el gobierno estatal y en muchos municipios, muchos gobernadores que tienen relaciones con el crimen organizado. Y no solo el presidente municipal, sino también los policías. Hoy el fiscal dio detalle que también policías de municipios aledaños a Teuchitlán también se encuentran detenidos por las investigaciones de este caso. ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre este caso del rancho de Teuchitlán allá en Jalisco? Aquí el detalle. Ha sido un trabajo muy pormenorizado, muy completo. ¿Qué fue lo que logramos? Tenemos 19 personas procesadas por delitos de carácter federal, entre las cuales está el presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano. Obtuvimos la información de esa relación con asuntos de Huachicol y del Jalisco Nueva Generación, aseguramos el inmueble, se establecieron todas las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en esa zona y evidentemente con ese inmueble asegurado, con todos los datos que nos han dado, creemos, y eso sería cuestión que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos diera su punto de vista, que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos éxitos que se tuvieron en esa zona. Y esas detenciones, Miguel, se dan a pesar de que David Alfaro ahora quiere ser entrenador de fútbol. Pero bueno, nuestros objetivos están en otro lado y Gertz Manero, el fiscal general, pues también explicó el trabajo que se ha dado para revertir el contrabando de combustible. Habla ya de importantes órdenes de aprehensión a partir de que se hizo esta detención de los buques en Altamira, así como en Ensenada y en Baja California. Vamos a ver este reporte. La señora presidenta ordenó que se generara un grupo de trabajo
en esta especialidad, que ha estado trabajando prácticamente a diario desde esos meses. Y en ese grupo de trabajo está el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Aduanas y todas las unidades de protección de Pemex. A partir de ese momento no hemos vuelto a tener un solo caso. Eso ha sido hasta el día de hoy un resultado de este trabajo de coordinación que nos ha dado esa oportunidad, que ha sido única. Ya no ha habido un solo caso. Todos los elementos de prueba que se han ido obteniendo han permitido todos estos procesos que han dado esos resultados que son públicos, tanto con personal de aduanas como con personal de cualquiera de las instituciones que hayan participado, y eso ha sido una información pública que se ha dado ampliamente. ¿Todavía faltan órdenes de aprehensión por ejecutarse en este sentido de todas las investigaciones? Sí, por supuesto. Sí. ¿No podría hablar de cuántas todavía? Imagínense. Ahí los datos de los resultados de cómo avanza la estrategia para pacificar nuestro país. Mencionábamos que un pilar de esta estrategia, un pilar muy importante, es la atención a las causas. Ahí donde entran los abrazos y se dejan atrás los balazos. Una estrategia que inició con el gobierno del expresidente López Obrador y que en este gobierno no solamente continúa, sino que se amplía. Hablamos de que los abrazos son oportunidades de empleo y de trabajo para los jóvenes. En esta administración, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se amplió esta estrategia. ¿Cómo? Hay jornadas de paz que tiene actividades deportivas, que tiene actividades de integración de los jóvenes en su comunidad, los llamados tequios, para que los jóvenes vean la importancia que tiene el ser solidario en sus comunidades, en sus pueblos. Está el intercambio de armas por dinero o juguetes bélicos por juguetes didácticos. Dio el reporte completo de la estrategia de atención a las causas la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Aquí el detalle. Desde Gobernación fortalecemos el fomento cívico. En Colima nos reunimos con la gobernadora, así como con las 10 presidentas y presidentes municipales de la entidad, a quienes entregamos nuestro lábaro patrio, para fomentar entre la población el respeto a los símbolos nacionales. Del 8 de septiembre al 3 de octubre se realizaron 162 festejos patrios con 55,522 niñas y niños y jóvenes. Del 1 al 7 de septiembre también se efectuaron 144 ferias de servicios para las mujeres. Llevamos a sus colonias módulos de salud, programas de bienestar, así como talleres artísticos y de emprendimiento, donde participaron más de 38,900 de ellas. En Cajeme, Sonora, el 21 de septiembre tuvo lugar la Rodada por la Paz Ponte Pila, impulsada por la CONADE, en la que participaron más de 1,400 niñas, niños y jóvenes. Las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales han realizado 5,586 jornadas por la paz. Participamos en la segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las adicciones, y con las visitas casa por casa nos hemos acercado a más de 179,700 hogares de municipios con mayor incidencia delictiva. Continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz. Del 10 de enero a la fecha se han canjeado 6,420 armas de fuego, de las cuales 1,967 fueron armas largas, 3,809 armas cortas y 644 granadas, además de cartuchos y cargadores. También se intercambiaron 5,821 juguetes bélicos por educativos. Agradecemos la confianza de las familias participantes. El trabajo coordinado de las dependencias de los 3 órdenes de gobierno ha llegado a 2,485,866 personas, a quienes les hemos brindado más de 3,795,000 atenciones. La guarnición.
Le entramos a la guarnición, hoy tocó reporte de seguridad y hablamos de cómo avanza la estrategia de seguridad, cómo hay coordinación entre las instituciones de seguridad en nuestro país, pero sí, por la cercanía con Estados Unidos, también tiene que haber coordinación con autoridades de nuestro vecino del norte. Hoy particularmente se habló de la coordinación que existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, con autoridades de Estados Unidos. Particularmente le preguntaron, porque en medios de comunicación en las últimas semanas ha habido mucha infodemia respecto a una diputada de Morena, quien dijeron en Estados Unidos la están investigando, ya le congelaron sus cuentas, todo era falso. Pero a partir de este caso de infodemia, la presidenta habló acerca de la coordinación que hay entre la UIF y las autoridades de Estados Unidos, particularmente cuando hablamos de casos de lavado de dinero. Vamos a ver el detalle. Ellos envían información a la UIF o a Secretaría de Hacienda, dependiendo del caso. La UIF hace su propia investigación. En caso de encontrarse algún indicio de lavado de dinero o alguna irregularidad, la UIF, a través de los mecanismos legales, congela la cuenta. En caso de que no se encuentre desde México algo que dé evidencia de lavado de dinero o alguna otra irregularidad, se le informa a Estados Unidos. En nuestro caso no tenemos. Envíanos información si este es el caso. Si se tiene información de los dos lados, se acompaña, o incluso en algunos casos la UIF ha tenido ya congelamiento de cuentas y después Estados Unidos hace lo propio. En el caso en donde Estados Unidos no envíe las pruebas y la UIF no encuentre pruebas suficientes o la propia Secretaría de Hacienda, pues no se acompaña al procedimiento. Ese fue el caso de la diputada o el caso de los dos bancos y la Bolsa de Valores que en su momento dijeron que había pruebas de acuerdo con el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos y que desde aquí no se encontró absolutamente nada, ni tampoco evidencia suficiente con las pruebas que ellos enviaron. Entonces a veces se camina juntos y a veces no, dependiendo de las características. Ellos pueden congelar, no en México, sino las transferencias electrónicas de Estados Unidos a México. Y para Donald Trump y su administración es otro día, otro arancel. Ahora se anuncia que busca imponer aranceles a los vehículos pesados, es decir, pues grandes tractores, camiones y pues esta maquinaria. Y pues estos aranceles se aplicarían no solo a México, sino a todo el mundo, como bien lo señala Donald Trump constantemente. Y ante eso la presidenta habla que pues de ser necesario una llamada con su homólogo, pues se daría en estos términos para buscar pues el aplazar o bien pues detener estos aranceles que dijo pues a México afectaría de manera importante pues porque México es uno de los principales exportadores de autopartes y de vehículos en el mundo. Ante estos aranceles que se busca imponer, pues ya hay un trabajo importante del gobierno de México. Vamos a ver la respuesta que dio la presidenta ante estos gravámenes. Bueno, lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Estamos buscando eso. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía lo está viendo con el secretario de Economía de los Estados Unidos y con el embajador de tratados comerciales. Entonces no es a México, es a todo el mundo. Y sí nos afecta más a México. Tengo algunas llamadas con administradores, con CEOs, que se llama en inglés, de estas empresas, pues para decirles de nuestra parte que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para evitar que se hagan estos aranceles a nuestro país. La cuenta, por favor. Es momento de pagar la cuenta, Aurora. Cuéntanos, ¿cómo te fue?
Compañeros, muy buenos días. Ya estamos de regreso precisamente para pagar la cuenta de este día. Hoy salimos a las calles a preguntarle a las y los mexicanos qué delitos consideran que ha disminuido, cómo va este tema en nuestro país. Si les parece, vamos a ver qué nos dijeron las y los mexicanos. ¿Son mexicanos? Sí. ¿Qué se escuchan las noticias allá? Se escuchan muy buenos comentarios de la presidenta, que está actuando mucho en temas de seguridad. Por eso, sí, por eso decidimos venir de visita. Claro que sí, fabuloso, para mí es fabuloso, porque antes pues no sé si se hacía o no se hacía, pero no se veía. Y ahora por lo menos nos los anuncian, nos los informan, nos dicen y sí se nota pues. Mire con qué tranquilidad andamos aquí nosotros. ¿A favor de la rendición de cuentas? A favor, definitivamente, definitivamente. Sea quien sea, si así es mi papá, es mi hermano, es mi hijo, si algo pecó, que lo lleve la justicia. Así es, compañeros, incluso el tema del actuar de las autoridades, de la policía, el día de hoy poco a poco sigue siendo cuestionable y la gente a veces es complicado poder cambiar esta percepción, aunque ellos mismos lo ven a través incluso de los medios, pues que dice la presidenta, conservadores, y aún así para la gente pues sigue siendo a veces una misma percepción, pero bueno, hay seguramente también, y eso lo veremos en los comentarios de las redes sociales, cómo cambia la percepción, cómo estamos abiertos a las opiniones. Por lo pronto, compañeros, yo los dejo que pasen un excelente martes. Si les parece, nos vemos mañana con más información. Mañana miércoles de Detector de Mentiras. Muy bien, Aurora, bien pagada esa cuenta. Bien, de esta forma vamos cerrando la Mañanera 360 de este martes. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos y nos vemos con buenas noticias. Abrazo fuerte y feliz día.